Muchas veces nosotros pensamos en qué es ser espiritual, qué es ser una persona espiritual. Y muchas veces cuando pensamos en lo que es ser espiritual, pensamos en cosas como ir a la iglesia, como cosas como dar diezmos o ayudar a los pobres o a lo mejor leer la Biblia, memorizar la Biblia o a lo mejor ser un misionero o aún para los más consagrados llegar a ser un mártir para el Señor y dar nuestras vidas para el Señor. Y todas esas cosas en verdad son muestras que el Señor ha obrado en nuestras vidas y son muestras que queremos llegar a conocer al Señor más. Pero a veces no pensamos en lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 5. Pero una de las maneras que podemos más mostrar la piedad, nuestro amor por Dios, la espiritualidad, es la manera en que tratamos a nuestra familia física. Es la manera en que tratamos a los que Dios ha puesto en nuestro hogar. Y aquí en 1 Timoteo 5 habla de la importancia de proveer por su propia familia, de cuidar de su propia familia. Y como proviendo por su propia familia es un deber espiritual, es algo espiritual cuidar de la familia que Dios os ha dado físicamente, nuestra familia carnal. Y aquí habla en 1 Timoteo 5 del versículo 3 y adelante acerca de las viudas. Y cuando habla de las viudas, está hablando no solamente de viudas, pero de cualquier hermana mayor que no tenía la capacidad para proveer por ella misma. Y muchas veces en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, si has leído por la palabra de Dios, vez tras vez en la palabra de Dios enfatiza esa idea de cuidar de las viudas y de los huérfanos. Muchas veces los profetas del Antiguo Testamento dijeron a los israelitas que la razón por que Dios les iba a castigar es porque no estaban cuidando de los que tenían necesidad, de las viudas específicamente. Y aquí en 1 Timoteo 5, Pablo escribe a Timoteo para darle un consejo de cómo la iglesia debe cuidar de las viudas. Sabemos que desde el principio de la iglesia tenían ese deber y esa dificultad, y en Hechos capítulo 6 los primeros diáconos fueron escogidos porque había un poco de problema con las personas que estaban tratando de cuidar de las viudas. Y los diáconos estaban apuntados para ayudar a asegurar que las viudas tenían sus necesidades y que los de la iglesia estaban apoyándoles de una manera que honraba al Señor. Y dice versículo 3, 1 Timoteo 5, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Esa palabra honra tiene muchas diferentes aplicaciones. Su primera aplicación es dar honor, dar respeto, reconocer que esas hermanas mayores merecen un nivel de respeto y de honor. Pero también refiere a lo financiero. Refiere al hecho de que tenemos que asegurar que tienen comida, que tienen un lugar para dormir, que tienen la provisión que ellos necesitan. Pero dice allí las viudas que en verdad lo son. ¿Y qué significa eso? Significa que hay algunas viudas en la iglesia que la iglesia no debe estar apoyando por algunas razones. Y vamos a mirar la primera razón, las primeras viudas que la iglesia no debe apoyar. Y esos son viudas que tienen familia. Y si viudas tienen familia, la familia tiene la obligación para proveer por esas viudas. No debe caerse en la iglesia, debe ser la familia que tiene la primera responsabilidad. Eso es lo que dice el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Aquí esta noche vamos a mirar tres diferentes razones que Pablo da porque nosotros debemos tener como nuestra prioridad proveer por nuestra familia que Dios nos ha dado. Sean nuestros padres, sean hermanos o hermanas, sean abuelos, sean hijos. Dios nos ha dado esa responsabilidad y es un deber espiritual. Es algo de suma importancia asegurar que estamos cuidando de la familia que Dios nos ha dado.
Y la primera razón nos da aquí en el versículo 4, y dice porque eso es, debemos ser piadosos para con su propia familia. Otra vez hablamos esta mañana de esa palabra, piadoso significa ser como Dios. Y si nosotros queremos ser como Dios, sí debemos estar leyendo la palabra, sí debemos estar orando, sí debemos estar yendo a la iglesia. Pero otra manera muy importante para ser como Dios es cuidar de su familia. Es cuidar de su familia también. Y nos dice aquí, en primer lugar, un amor por Dios produce un respeto por su familia. Pablo dice aquí, si hay personas que tienen padres o abuelos que tienen necesidades, no deben decir, la iglesia va a proveer por ellos. Hoy en día lo que muchos hacen, el gobierno va a proveer por ellos, o otros van a proveer por ellos. No, es nuestra responsabilidad asegurar que nuestros familiares tienen la provisión que ellos necesitan. Eso es ser piadoso, eso es tener respeto por ellos y amarles. Hay muchos, lastimosamente, cristianos que son muy fieles en la iglesia, que son muy fieles en dar sus diezmos, que son muy fieles en leer la palabra, en orar y evangelizar, pero no cuidan de su familia. Y dice aquí que una de las maneras que más puede mostrar su piedad es cuidar de su familia. Mira conmigo a Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15, los fariseos están criticando a los discípulos. Ya casi todos creo que saben, los fariseos eran los más religiosos de su tiempo. Muchos habían memorizado mucho de la ley, del Pentateuco. Guardaban muy estrictamente la ley, iban mucho al templo y a la sinagoga para mostrar su piedad. Y ellos se creían muy piadosos, se creían muy espirituales. Y dice en Mateo 15, versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Otra vez no está hablando aquí de lavar para no contagiarse con el COVID. Está hablando de un lavamiento ceremonial, con agua pura, purificado ceremonialmente. Versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, si ofrendan a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Aquí los fariseos estaban diciendo, somos muy espirituales, vamos a la iglesia mucho y damos tanto dinero a la iglesia que no podemos dar dinero a nuestros padres. Es dedicado a Dios, a la iglesia, hemos dado nuestro diezmo, entonces ya no podemos apoyar a nuestra familia. Y Cristo les dice, mira, ustedes no son espirituales, no son piadosos, porque están quebrantando una de las leyes más importantes, que es honrar a tus padres. Es proveer por sus padres. Y si dices, yo soy muy espiritual porque voy a la iglesia y doy mi diezmo, pero no cuidas de su familia, no eres espiritual, porque no estás obedeciendo el mandato de Dios de cuidar de su propia familia. Hechos capítulo 6 dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Y eso no termina cuando salimos de la casa. A lo mejor termina la obediencia porque ya estamos en una nueva familia, pero sigue esa honra, sigue ese respeto a ellos, sigue ese deseo de apoyarles. Entonces, si queremos ser piadosos, tenemos que cuidar de nuestros padres.
y de nuestros familiares. A veces esto no significa siempre dar dinero a ellos. Muchas veces ya tienen todo el dinero que necesitan. Pero sí significa que les damos nuestro amor, que escuchamos cuando tienen necesidades, que estamos en comunicación con ellos, que estamos tratando de orar por ellos y hacer todo lo posible para mostrarles el amor y el respeto que Dios requiere de nosotros. Cristo mismo, una de las últimas cosas que dijo en la cruz fue mirar a su madre y decir al discípulo amado, he aquí tu padre. En otras palabras, cuida de mi madre. Una de las últimas cosas que Jesús hizo es asegurarse de que su madre tenía a alguien para cuidarse de ella, porque era de tanta importancia para él. Proviendo por su familia es un deber espiritual primeramente porque un amor por Dios produce un respeto por su familia. Pero no solamente eso, la segunda razón que nos da aquí en 1 Timoteo 5 se encuentra en la segunda parte del versículo 4. 1 Timoteo 5:4. Después de hablar de ser piadosos para con su propia familia, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. No solamente debemos cuidar de nuestras familias por un amor por Dios, un deseo de querer ser como Dios piadoso, produce ese respeto por su familia, pero en segundo lugar, un agradecimiento por su sacrificio resulta en recompensar su familia. Todos nosotros reconocemos que nuestros padres han sacrificado mucho por nosotros, aún los que no conocen al Señor. Todavía han sacrificado mucho por nosotros. A lo mejor no eran perfectos, a lo mejor tenían muchos defectos, pero nos han criado, han provisto por nuestras necesidades físicas, nos han enseñado muchas cosas muy importantes y son nuestros padres. Y en agradecimiento por todo lo que han hecho, debemos hacer lo posible para ayudarles. Algunos de ustedes a lo mejor no conocen, pero muchos a lo mejor conocen que mis padres eran misioneros en España por 10 años. Y una de las razones por que no se quedaron ahí es porque mi abuela, la madre de mi madre, se enfermó gravemente, tenía varios derrames cerebrales. Y ya no podía cuidarse de sí mismo. Mi abuelo tenía muchos problemas con su espalda. Entonces, una de las razones por que regresemos a California fue por causa de lo que mi madre reconoció como un deber de cuidar de su madre. Y ella se cuidó de ella hasta el momento de partir para estar con el Señor. Porque reconoció que un deber cristiano no solamente ir lejos para ser un misionero, pero también asegurar que estamos cuidando de nuestros familiares. Y eso es de suma importancia, primeramente porque muestra piedad, pero también porque muestra agradecimiento. Si miras a 2 de Timoteo, capítulo 3, unas páginas después, habla de los últimos tiempos donde todos van a ir de mal a peor. Y dice en versículo 1, 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue con una lista de todas esas cosas. Pero nota que una de esas cosas son ingratos. Y va justo después de desobedientes a los padres. Y eso es lo que vemos mucho, lastimosamente, especialmente en los Estados Unidos. Gracias a Dios que una cosa que vemos, creo que es mucho más bíblico en otras culturas, especialmente entre los latinos y aún entre de otras naciones, es que se sienten ese deber de cuidar de su familia, de cuidar de sus padres. Pero lastimosamente muchos en los Estados Unidos no tienen ese mismo gratitud. Y muchas veces se olvidan de sus padres y dejan a sus padres para que otros cuiden de sus padres o para que otros proveen por las necesidades de sus padres, lo dejan al gobierno, a otras personas. Pero nosotros
Si en verdad somos cristianos, una de las cosas que Dios hace en nuestros corazones es que pone una gratitud. Y los cristianos debemos ser conocidos por tener gratitud. Y debemos tener gratitud especialmente por las personas que nos han dado más que cualquier otra persona aquí en la tierra, que son nuestros padres. Otras veces no siempre tiene que ser por medio del dinero, a veces sí, a veces no necesitan eso, pero por lo menos por medio de llamadas, por medio de visitar, por medio de hacer lo posible para que ellos sepan que estamos agradecidos con todo lo que ellos han hecho por nosotros. Esa gratitud es una muestra del amor de Dios en nuestras vidas, el cambio que Dios ha puesto en nosotros. Proviendo por su familia es un deber espiritual, porque un amor por Dios produce ese respeto por su familia. Un agradecimiento por su sacrificio resulta de recompensar su familia. Y para terminar esta noche, 1 Timoteo 5, vamos a regresar la próxima semana, Dios mediante, a los versículos 5 y 6, pero por esta noche miramos el versículo 7. Versículo 7. 1 Timoteo 5, 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces dice aquí Pablo a Timoteo, tienes que mandar eso a su congregación, que cuiden de su familia para que sean irreprensibles. Para que no hay nadie que pueda decir, mira, usted dice que eres un cristiano, dice que amas al Señor, pero mira tu familia. Tu familia es descuidado, no muestras amor por tu familia. Y sigue allí en versículo 8 explicando más, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son palabras muy fuertes. El Señor lo toma muy en serio, esa responsabilidad que tenemos de cuidar de nuestras familias. ¿Por qué? Porque es un testimonio para el Señor. Aún los incrédulos reconocen cuánto nuestros padres han hecho por nosotros. Aún los incrédulos reconocen la necesidad de cuidar de su esposa y de sus hijos, de su familia, como un deber. Y si un cristiano que dice ser un cristiano no está haciendo eso, entonces los incrédulos no van a querer escucharnos. No vamos a ser irreprensibles, vamos a traer desgracia al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es negar la fe. ¿Por qué? Porque la fe verdadera produce un cambio en nosotros. Y si decimos que tenemos fe en Cristo, pero no estamos cuidando de nuestra familia, es lo mismo como negar la potencia de la fe y de la sangre de Cristo. Y es peor que un incrédulo. Entonces la última cosa que vemos, no solamente proviendo por su familia, es un deber espiritual, porque un amor por Dios produce ese respeto, un agradecimiento por su sacrificio resulta en recompensa a su familia, pero finalmente un testimonio al mundo requiere provisión por su familia. Un testimonio al mundo requiere provisión por su familia. Estoy leyendo una biografía ahora de un gran evangelista del pasado. Ese evangelista fue usado grandemente y dio muchas almas salvadas. Pero una cosa que es un poco triste de su vida es que no cuidó mucho de su familia. De hecho, justo después de casarse, con solamente una semana de ser casados, dijo a su esposa, yo voy a ir a un pueblecito cercano para buscar un carrito con caballo, porque fue hace 200 años ese evangelista. Y dijo, voy a ir y buscar ese carrito con caballo, y ahora regreso para agarrarte y vamos a nuestra luna de miel. Y se fue para agarrar el carrito y un año después no regresó. Y la razón fue porque yendo allí, unas personas le encontraron y dijeron, ven a predicar por nosotros. Otros dijeron, ven a predicar por nosotros, ven a predicar por nosotros. Y predicó, y por un año sirviendo al Señor, pero todo ese tiempo su pobre esposa ahí preguntando, ¿dónde fue mi esposo?
Y varias veces hizo cosas similares con su familia y fue una cosa que a veces trajo un poco de mala fama a su ministerio. Y no debe ser así con nosotros. No debemos decir, bueno, si yo leo mi Biblia y oro, no importa si cuido de mi familia. No. Es una buena cosa que los hermanos trabajen para proveer por su familia. No deben tener vergüenza por eso. Eso es algo que deben hacer. Y doy gracias a Dios por los hermanos que son trabajadores en nuestra iglesia, que proveen por su familia. Es un buen ejemplo para los que están afuera. Eso es algo espiritual. Trabajar para proveer por su familia y proveer por los que están en necesidad. Pero más que eso es ser un líder espiritual y proveer por las necesidades espirituales de la familia, orar por los hijos, orar por la esposa y los esposos, por los padres, animarles espiritualmente, emocionalmente, estar ahí para escuchar de sus problemas, escuchar, saber sus necesidades. Tristemente, muchos pastores que tienen grandes ministerios se han descuidado de su familia y conocen todos los problemas de todas las personas en su congregación, pero no conocen los problemas de su propia familia. Y no debe ser así. Su primera responsabilidad es a su familia. Debe conocer tu familia, como hablamos en los pasajes anteriores, como habla de un líder, un diácono, un pastor. Su primera responsabilidad es asegurar que su familia es cuidado financieramente, físicamente, emocionalmente. En cada área tenemos que asegurar que estamos cuidando de nuestra familia, porque si descuidamos de nuestra familia, no importa cuántas otras cosas buenas estamos haciendo, no estamos agradando al Señor. Dice ahí claramente en el versículo 4 al final, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si nosotros estamos tan involucrados en cosas que creemos que son buenos, pero descuidamos de nuestra familia, no estamos agradando al Señor. Tenemos que asegurar que sean nuestros padres, sean nuestros hermanos, sea nuestra esposa, esposo, hijos. Tenemos que asegurar que estamos poniendo la importancia en cuidar de ellos, proveer por ellos, orar por ellos, escuchar, saber qué son sus necesidades, qué está pasando en sus vidas, para asegurar que estamos cuidando de nuestra familia. Porque eso va a resultar en un buen testimonio para los de afuera. Mientras si descuidamos de ellos, dice ahí que somos peores que incrédulos y hemos negado la fe. Palabras muy severas para los que hacemos. Entonces, proveyendo por su familia financieramente, físicamente, emocionalmente y especialmente espiritualmente, es un deber espiritual. Y es un deber de mucha importancia asegurar que estamos cumpliendo ese deber. Vamos a orar. Ya nos quedamos.